Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Sammy? Chris, ¿andás por ahí? Dale, dale, te esperamos. Bueno, antes de meternos a trabajar con los proto-unipersonales y estas ideas que empezamos a desarrollar y que algunas me han enviado video y pudimos trabajar sobre eso, eh, quería trabajar un poco sobre la idea de algo que ocurre sí o sí cuando estamos en soledad en el escenario, que es tener que tomar esa decisión de interpretar a un único personaje o interpretar varios personajes, ¿no? O sea, desdoblarme en el resto de los personajes que componen la escena o interpretar un único personaje. eh, y también esta idea de soledad real, quiero decir, hasta ahora lo que vimos desde la primer clase fue componer un único personaje, pero que interactuaba con otros personajes. O sea que había más de un personaje en la escena. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente estamos en soledad en el espacio ficcional? Eh, y eso no es algo muy común que abordemos, que entremos a hacer, porque como eh, esto que reflexionábamos desde la primera clase, aprendimos la impro en construcción en otra edad, sucede que, claro, aún estando en soledad en el escenario, generamos otro personaje para poder entablar el prol, una relación de estatus y demás. Ahora, la realidad también es que eso nos priva, por ejemplo, del monólogo, del soliloquio. Eh, y el teatro en tanto literatura, ¿no? Y obviamente en tanto puesta en escena, digo, pero en lo que es la escritura del teatro, en las obras, hay muchos momentos en que los personajes quedan en soledad para reflexionar cómo van a seguir, para tramar planes, donde se ve realmente el monstruo, el lado monstruoso del personaje o el lado real del personaje. O sea, la contramáscara de un personaje generalmente está en la soledad y es un momento de complicidad muy interesante con el público porque el público es testigo de lo que el resto de los personajes de la historia no lo son. Pero claro, en la vertiginosidad que tiene la impro, es muy difícil componer esos momentos, sobre todo porque eh, fuimos educados y educadas para pensar que un compañero o una compañera solos en escena están siendo abandonados. Entonces, claro, por ejemplo, queda Sammy sola en un momento que está reflexionando algo, pum, pan, hablando a público, un soliloquio, lo que sea, y claro, desde mi buena fe, recuerdo que, claro, fui educado para no dejarla sola, porque si no la estoy abandonando. Entonces tengo que entrar a componer con ella lo que sea. Y ella internamente podrá sentir un fuck, tan cómoda que estaba en la soledad. O a la inversa, que es más probable que es menos mal que entraste o por qué tardaste tanto. Entonces, tan perverso como adquirimos la técnica que ni siquiera podemos disfrutar de esos momentos de soledad y sentir El, molestias si otra persona entra. Sí, sí, el problema es que normalmente lo que pasa es que al principio se están molestos y nadie se atreve a entrar. Y luego cuando empiezan a decir, bueno, voy a empezar un monólogo, alguien entra. claro, claro, sí, es verdad. Y se iba. No, es que Eh, tenía que encender la luz. no, no, pero me gustaba que tires como esa máxima y te fueses y esa fue toda mi participación de este taller. Chao. Eh, entonces, bueno, nada, eso, como poder reflexionar eh, y transitar un poco en el cuerpo. ¿Qué pasa? Yo soy partidario de la idea de en un unipersonal
transitar desde un solo personaje. ¿Para qué? Para concentrarme en sobre todo para ser coherente con esto que trato de transmitirles de la primera clase, para poner el foco en la interpretación y que desde la interpretación tengamos luego una dramaturgia. Entonces, es muy difícil y hay que tener mucho virtuosismo para poder desdoblarse en muchos personajes y que todos esos personajes tengan una profundidad y un cuerpo eh, lo suficientemente diferenciales e identificables para que cada uno tenga su propia dramaturgia producto de la actuación. Entonces, la verdad es que siento que esa frase de que como improvisadoras somos actrices, dramaturgas y directoras, que es muy pretencioso, digo, está bien esa idea, pero es un leitmotiv, o sea, no es algo real, porque en la simultaneidad terminamos no siendo nada. Entonces sí es cierto que le vamos poniendo foco a cada uno de esos roles. Bueno, acá en el momento que estoy interpretando, lo mejor que yo creo que puede suceder es poner foco en un personaje. Obviamente que si trabajamos en un formato de entretenimiento, eh, probablemente el recurso del desdoble nos permita generar una fluidez y darle mayor dinámica a la escena en este desdoble con diferentes personajes. Ahí ya quedará a criterio de cada quien. Lo que digo de montar un personaje, transitarlo y vivir ese personaje es simplemente para nosotras poder estar muy atentas y muy focalizadas en qué dramaturgia tiene este personaje y en actuar desde este personaje y desde las decisiones que vimos en las clases anteriores, ¿no? Pero bueno, ya después quedarán ustedes como directoras de sus espectáculos e intérpretes qué quieren hacer. Entonces lo primero que vamos a trabajar es, iremos a esta estructura que estamos haciendo de separarnos en grupos y se pondrán en parejas y harán una primera improvisación donde se va a improvisar con tres personajes, ¿sí? Pero esos tres personajes solamente ustedes van a interpretar a uno, pero sí interactúan con los otros dos personajes, usando, por ejemplo, el punto fijo, la mirada en movimiento, bueno, las hipótesis que fuimos viendo, ¿no? Esos personajes están, ustedes deciden cómo darle vida. La compañera que está mirando la escena con la cámara apagada, cuando pasen 2 minutos, se lo va a marcar y le va a decir tiempo. Y ahora lo que deberán hacer es la misma improvisación, pero desdoblándose en esos personajes con los que habían interactuado. ¿Sí? Es importante que en la repetición el foco no siga estando en aquel personaje que ya hicieron. Obviamente que van a pasar por ese personaje que interpretaron, pero es preferible que en esta frase que yo estaba, por ejemplo, ¿no? En esta improvisación en la que interactúo con los dos personajes, yo digo, y el hijo de puta me dejó, me abandonó, a mí que soy la mejor de todas, bla, bla, bla. Bueno, en la siguiente impro, ese texto está pasando, pero no hace falta que al momento de que mi personaje lo esté diciendo, yo lo vuelva a pasar por mi cuerpo. Sino, bueno, ¿qué le estaba pasando a uno de esos dos personajes escuchando esto? Entonces a lo mejor puede ser que el otro personaje esté haciendo esto y yo estoy escuchando, o sea, yo actor, yo intérprete, estoy escuchando ese texto que el otro personaje me está diciendo. Entonces ahí vemos también la hipótesis de construir desde la reacción del diálogo ajeno, ¿no? Desde la palabra ajena. Entonces, hay alguien que está hablando, sí, pero yo no lo estoy interpretando. Y la idea es ver, bueno, cómo me desdoblo en esos personajes con lo que ya está pasando. ¿Ok? Les pido un segundo. Ahí vengo, ¿eh? Me tocaron el timbre, así que voy a ver quién es y vengo, pues estoy solo. Denme un segundito.
Perdón, avisaron que van a cortar la luz. O sea, no ahora igual. No ahora, pero dijeron que en el transcurso de la tarde van a cortar la luz. Así que si se llega a cortar la luz, yo me voy a conectar con el celu. O sea, sigan dentro de la misma reunión. ¿Sí? Bueno, perdón, ¿eh? Ahí está. Chris con Sammy, Clau con Sil e Irene con María. ¿Sí? A los 2 minutos le avisan y dan vuelta. Dan vuelta, digo. Eh, repiten el ejercicio desdoblándose los personajes y después sí, dan vuelta. Bien, ahí estábamos esperando que terminen las muchachas. Recuerden esto de los 2 minutos, ¿sí, Chris? Pobre Sam. Pobre Sam, o qué ventaja para Sam. Sam se mandó un espectáculo directamente. Bueno, entonces, los fragmentos que vi en el desdoble, vemos que se nos empastan un poco los personajes, ¿no? Como que quedan todos eh, similares a una misma o al Fixis to Roll del primer personaje. Eh, por eso, bueno, me parece que lo primero que muestra, independientemente del ejercicio puntualmente, que es esto de poder desdoblarse, es que en la ausencia de decisión todo se pone homogéneo, ¿no? Entonces, un poco lo que veníamos viendo, ¿no? Si desde la dirección, si no aparece la directora interviniendo sobre la composición, todo se pone homogéneo. Y caemos en la impro más clásica, donde no, lo importante no es la actuación, sino ver cómo se resuelve, cómo el foco está puesto en la creatividad. Y la creatividad obviamente la vamos a asociar siempre al intelecto. Eh, ahora, eh, que esa vertiginosidad no les prive a ustedes de poder tomar la mínima decisión de decir, recuerden, ¿no? Por lo menos una de las tres variables de ritmo, tono y volumen. Ya que haya una oposición, por ejemplo, si tenemos un personaje que está neutro, quiero decir, si está muy cercano a nosotras, ¿le variamos el ritmo?
y ya se alejó de nosotros. Entonces va a ser fácil ponerse esa máscara. Y si al otro personaje le variamos el tono, para hablar del tercero, ¿no? Entonces, tal vez sí, tenemos uno más cercano a nosotras y otros dos que están más alejados, o sea, es el yo afectado desde una decisión muy mínima, ¿no? Por eso para mí es un peligro solo componer personajes desde la forma, porque desde la forma quedamos en el contorno, y el contorno se desdibuja muy simple cuando no está coloreado, cuando no está, no hay textura, cuando no hay otra decisión que acompañe eh, ese molde. Ahora, cuando es al revés, es desde adentro hacia afuera, claro, las decisiones esenciales obviamente van a modificar la forma. En esencia es lo mismo, pero por ejemplo, para quienes hayan estudiado clown, para mí hay una diferencia sustancial entre aprender clown poniéndome la nariz y que emerja mi clown, o que emerja mi clown y luego ponerme la nariz. Soy más partidario de la segunda opción. Porque si no, el clown queda, nuestro clown personal, vamos a decirlo así, que no es, o sea, el clown es personal, eh, termina siendo una idea. Ahora, si hay un proceso de investigar cuáles son mis ritmos, cuáles son mis tonos, cuáles son mis volúmenes, cuáles son mis miedos, bueno, digo, eso desde lo esencial físico, ¿no? Digo, pero de luego ir hacia el intelecto y a la profundidad y ver mi payasa qué miedos tiene, qué certezas tiene, qué cosas me enamoran. Bueno, bla. Digo, el autoconocimiento que permite el clown. Cuando aparece la nariz aparece junto con el vestuario y el maquillaje y demás. Y claro, no es lo mismo una nariz roja que una nariz negra. O una nariz blanca, o una nariz con pintitas, o una no nariz. Entonces, realmente entiendo la máscara pedagógica que es el clown, que es la nariz, para conseguir otras cosas, pero no confundir con que esa máscara sea el resultado final. Entonces lo mismo digo esto desde la composición de un personaje, porque si no tomo esas decisiones de encontrar cómo es ese personaje, caemos en los arquetipos de el policía malo y corrupto, el niño caprichoso, bla, la madre quejosa, que, bueno, los arquetipos que aparte tratamos de combatir, ¿no? Digo, estas miradas que estamos teniendo sobre la construcción, la única forma de tenerlas es tomando decisiones de dirección. Me dirán, bueno, pero estamos con muchas pelotitas en el aire como para además tomar esas decisiones. Y esa es la excusa que ponen quienes no quieren cambiar. Bueno, estoy creando y encima querés que decida o que tenga la conciencia de género, conciencia social, encima querés que tenga conciencia, punto. Si tengo conciencia me limitas la creatividad. Bueno, acá es todo lo contrario de lo que planteo. Expandir la creatividad gracias a la conciencia. ¿De quién? De ustedes mismas como directoras. Entonces ahora lo vamos a trabajar al revés y pongan el foco en esto, en tomar decisiones para cada uno de esos personajes. Si el personaje eje, el eje de la escena, lo quieren hacer cerca del Fixis to Roll de ustedes, me parece acertado. Pero los otros dos personajes con los que interactúen deben ser un poco más distantes de ustedes. Cuanto más distantes mejor, así les parezca que es hiper grotesco, pero para entrenarlos mejor. Incluso desde las alturas, ¿no? Uno está parado, el otro está sentado. Que les sea fácil a ustedes diferenciar cuáles son esos personajes. Eh, y cuando pasen los 2 minutos, lo que van a hacer es elegir uno de esos tres personajes e interactuar al revés de lo que hicimos antes. ¿Sí? Solo que ahora componen desde los tres personajes para luego asentarse en uno. Y bueno, y lo que me gusta a mí de este ejercicio, y sobre todo que lo hago a veces antes de empezar la función, es que uno está transitando la escena, pero sin necesariamente componer los personajes que hablan. Y ese es el desafío que tenemos a la hora de estar solos o solas en el escenario. Que la dramaturgia se cuente igual más allá de que mi personaje, el que estoy actuando, no esté hablando.
¿Cómo puedo contar qué está pasando en esta escena, en esta situación, sin ser mi personaje el que habla? Y dejando que el resto de los personajes que habitan la escena hablen. Igual que si fuese una improvisación con compañeros y compañeras, ¿no? Muy bien. Ahí escribieron algo, perdón. Que se vista el personaje construido, ¿no? Que se vista. ¿A qué te referís, Ire? Abrí el mic porque no entendí. Es justo lo que decías al principio del todo de cuándo colocarse la nariz como metáfora de cáscara final. Entendí que primero hay que descubrir al personaje y luego decirlo, y que el personaje elija con qué se viste o con qué se adorna o qué se pone por encima. Y luego, en vez de que a veces le ponemos primero la parafernalia al intérprete o a la intérprete para intentar que se meta en el personaje, ¿no? Exactamente. Si te vistes de bufón, al final acabarás sacando el bufón, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajo que hacemos con Diego y de bufones, primero nacer como bufones y luego ya adornarnos como... Claro. Sí, 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 porque tu bufona puede quedar de saco y corbata, Ujú. sin joroba, sin nada, puede ser hiper elegante. Entonces, y el clown lo mismo. Mm. Uno ve a Chaplin y ve un clown, claro, desde ya. No usa nariz. Bueno, si usa chalupas, bueno, genial. Ahí está lo de la máscara, la composición. Pero comentabas luego, por ejemplo, que es una buena técnica como una buena herramienta, coger elementos tópicos de algunos personajes y ponérselos para intentar como entrenar esos personajes, ¿no? Pero Sí, ya, claro, ahí está la comedia del arte, por ejemplo. Usar los arquetipos de la comedia del arte son geniales, pero mi arlequino no necesariamente va a ser igual al de Sil. ya, Mi pantaleón no va a ser necesariamente igual al de Clau. ya. Sí, o sea, eso es lo que tomo, lo que yo siento, ¿no? No, no, tómenlo con pinza igual lo que digo, porque soy bastante hereje técnicamente hablando y tengo mis berrinches con a quienes no les gusta, pero bueno, es lo que hay, digo, no podría hablar de identidad si no generamos urticaria a quienes les es incómodo eso, pero eh, está prohibido ponerse una máscara enteriza y hablar. Y si yo decido que una máscara larvaria la uso en un espectáculo y hablo, lo estoy decidiendo. ¿Quién me va a decir que está mal? Y a la inversa, si decido ponerme una media máscara y trabajar polichinela y no decir una sola palabra y tenerlo en silla de ruedas, inmóvil, durante todo un espectáculo, ¿qué iba a decir? Bueno, pero ahí no hay comedia de nada. Bueno, pero yo estoy decidiendo. Porque si no, no existirían los mimos que hacen sonidos o que hablan. No existiría el tango fusionado con música electrónica, no existiría, o sea, esa evolución es la necesidad de cada quien. La herramienta está ahí. Entonces con la impro lo mismo. Siempre recomiendo leer la nota de estatus de noviembre, creo que fue del 2019, de Kit Johnston. Casi indignado el viejo diciendo, no, pará, como que si bajase Dios para quienes crean, ¿no? Yo no creo, Dios, pero me pongo en la metáfora de que bajase Dios y dijeran, no, paren un toque, ya les di 2020 años, no entendieron, no, no, va, wow, 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 wow. Pensé que le iban a cambiar, no la casaron. Bueno, el viejo fue más o menos como, no, quien hace impro tiene que ser un ser revolucionario, no es que no se puede negar, eso está muy bien para quienes empiezan a estudiar, no sé por qué eso lo siguen haciendo los profesionales. Entonces, me parece que se endiosó tanto una técnica y porque funciona, que esto es lo que tiene que ser y esto es la forma y fuera de esto sos un hereje, que bueno, bueno, todo lo que está por fuera es pecado y está mal. Entonces, bueno, ahí es donde planteo, por eso digo, tomen con pinza incluso esto que estoy diciendo, porque yo no digo que esta sea la verdad, digo, simplemente es una observación. Sí siento, y creo que es empírico, que cuando no hay decisión, en la ausencia de decisión no hay libertad. O sea, iguala, iguala incluso ante la
ustedes seis, si bien son seis mujeres con su propia identidad, su propia forma, son seis personas marcadas, a la hora de improvisar, si no deciden, se igualan. Y eso es lo que a mí me da terror de decir, pero ¿cómo una técnica tan libre termina igualando? Bueno, a eso me refería solamente. Bueno, amigas, las pongo en parejas. Volver a crear. Y les va a quedar Clau con Sil, Chris con Sam, otra vez no. Sepárense. El azar no las dejó. Irene con Sam, entonces. Y Chris con Mary. Recuerden a los 2 minutos cortarlas, por favor. Me da la sensación, ¿verdad? Sí, como que se extiende mucho más el personaje, ¿verdad? Después de hacerlo de 3, es como que tiene muchas más cosas que en el anterior. El tuyo era estupendo. Estaba divertido, sí. Bueno, entonces, de las dos variantes que hicimos, ¿no? Componer primero un personaje y luego interpretar a los otros tres, o a la inversa. ¿Cuál sienten que expandía más, que profundizaba más? El segundo. Bueno, Irene, por más que votes el primero, ganó la mayoría. Pero me parece que el primero está bien si quieres hacer algo de cómico durante un instante. Total. Sí, sí, es lo que planteaba, ¿no? Para lo que es un formato, una obra de entretenimiento, el recurso del desdoblarse en otros personajes da dinámica. Le da dinámica a la escena, ¿no? Entonces, quiero decir, ninguno de los dos recursos es que es correcto o incorrecto, sino que hay que ver, o sea, vuelvo con esta frase, la necesidad hace al recurso, no el recurso por capricho. Entonces, si ustedes tienen la necesidad de profundizar en un personaje, en una historia, no conviene desdoblarse en otro personaje. No conviene porque van a descuidar lo que están actuando. Es mejor, o sea, ¿se acuerdan la analogía del globo? De inflar un globo hasta que explote, ¿no? Eh, Al desdoblarme en otros personajes, lo que hago es inflar otros globitos. Y cuando vuelvo a otro personaje, ese globo lo dejo ahí, se desinfla un poco. Si no lo sigo inflando, se desinfla un poco. Es lo que pasa con un globo que está atado, ¿no? Un globo que ya está atado se va desinflando. Entonces, al componer un solo personaje, siento que nos da la posibilidad de profundizar en una dramaturgia que realmente sea de devenir de este personaje y que va expandiéndose. Obviamente, digo, todo lo que le va pasando le pasa a este único personaje. Eh, pero, así todo, pensemos qué ventajas tiene para lo que es la comedia componer un único personaje también, ¿no? Puedo componer un único personaje, pero vemos que podemos estar con otros personajes y no lo vamos a entrenar, pero lo dejo para que lo entrenen ustedes. Se puede trabajar lo que es el secreto.
como recurso, ¿no? El secreto en tanto esto. ¿Qué sabemos nosotras que el público no sabe? Entonces, al no tener escenografía, quiero decir, hablamos, ¿no? De hacer estructuras y obras con escenografía, pero quiero decir, eh, al no tener una escenografía que condicione, no está bien como lo estoy diciendo, voy a reformular. Al no tener necesariamente una escenografía, todas las funciones, que sea literal con lo que va a pasar en la escena, ahí va mejor, eh, yo puedo estar, por ejemplo, con un personaje en escena y develarlo al final de la escena. Y eso es un recurso secreto, ¿por qué? Porque yo supe desde que empezó la escena que estuve ahí, de hecho le estuve hablando, pero al público se lo desnudo al final de la escena. Entonces, nada, un recurso que uso en Amorbo a veces y que me divierte, pero lo hago a veces, que es una discusión de pareja. Entonces son dos personajes y para el espectador hay dos personajes. No es que el recurso es que la discusión es de pareja, sino digo, una discusión en la que hay dos personajes y hacia el final y empiezo a hablar mal de un tercero. Bueno, si ese tercero es el hijo de esta pareja, siempre estuvo ahí en la mesa. Entonces, rematar la escena como Lautaro, terminate la sopa y andate a tu cuarto, para el público es un reviente en la cabeza porque ¿cómo van a decir todas estas cosas delante del hijo? Qué poco tacto que tuvieron. El bebé estuvo ahí, el nene estuvo siempre tomando la sopa mientras estaba esta discusión. Entonces, es algo que el público no incluiría nunca dentro de esta escena. Pero nosotros cuando lo liberamos al final esa información nos sirve como remate. Y lo mismo, ¿no? Micaela, vos también terminá la sopa y acompañalo. Ah, bueno, ya son dos. Entonces, esto que digo del globo, siempre piensen como algo que ustedes encuentran que les divierte o que funciona, empiecen a inflarlo, instálenlo hasta que digan, bueno, sí, que se agote solo. Entonces, de pronto tenían sextillizos, bueno, había sextillizos. Eh, Eso en tanto personajes. Lo mismo puede suceder en tanto lugar, ¿no? Digo, estar en una cocina a lo Masterchef o a lo Ratatouille siendo Superchef y que de pronto deba volver a la celda. Entonces todo el tiempo el público estuvo viendo a alguien cocinando con virtudes de cocinero chef, pero era el cocinero de una cárcel. Bueno, eso, si no tenemos una escenografía que plantee que es la cocina de un restaurante o la cocina de una cárcel, para el público es una cocina. Y es un secreto que nosotros tuvimos que se lo vamos develando. Y esas cosas, la impro tiene una ventaja grande sobre la literalidad del teatro, donde vestuarios, escenografía, personajes son presentados y están ahí. Acá nosotros tenemos ese as en la manga que lo sacamos cuando queremos. Y eso en un unipersonal les prometo que, como estamos mucho más calmados y calmadas de que nadie va a venir a romper, porque solo eso lo podemos jugar si tenemos la certeza. Yo, por ejemplo, tengo un dúo con Mary. Bueno, yo tengo que saber que si Mary está jugando eso, yo no puedo entrar a componer un personaje que diga, pero mamá, en la escena, en la discusión de ella con la pareja. Porque le estoy cagando el recurso de ella. Entonces, en el unipersonal tengo la tranquilidad de que nadie va a develar el secreto antes que. Y eso es lo hermoso, que ahí sí, tengo la calma y la certeza de que esta escena va a durar lo que yo quiero que dure y que voy a ir desnudando que hay debajo del manto que el público ve una forma, imagínense que el público ve una sábana apoyado encima de algo que genera cierta forma, tipo, ¿vieron qué ves acá? De Saint-Exupéry, del Principito, y se ve como un sombrero, bla, 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 y de pronto era un elefante adentro de una boa. Bueno, un poco esa es la idea, que por más que hagamos la obra más dramática del universo, ¡ay, mirá! Conexión, conexión. Te lo hiciste hoy el tatuaje para esta clase.
Son temporales, de hecho, es de henna. Eh, bueno, pero entonces me parece que ese tatuaje, ese dibujo, define un poco para mí lo que es la impro, que no debemos perder. Así hagamos la obra más dramática. ¿Cuál es la forma de no ponerse solemne y perder lo lúdico que tiene la impro? Ese tatuaje. Recursos como el público está viendo un sombrero, pero porque el público es adulto y cuadrado, y nosotros podemos jugar con mostrarles que en verdad era un elefante adentro de una boda. Y acá pasaba algo similar, ¿no? En la parte unipersonal, que no me desdoblo, para mí es mucho más potente y más rico. ¿Por qué? Porque el público representa cómo son esos dos personajes. Y siempre va a ser más fuerte como el público deposite en esos personajes a cómo los interprete yo. Entonces, algo más que gano todavía, ¿no? Si estoy solo en escena actuando e interactúo con otros personajes, pero esos otros personajes no los actúo, el público va a depositar en esos personajes una forma, un vestuario, una... Entonces vamos a hacer un último antes de pasar a laburar un poquito con los unipersonales, o con lo que tengan, eh, que es la soledad real. Una cosa más que digo de los personajes secundarios que rondan la escena, que es, pueden estar en diferentes planos de realidad también. Nada, para el nivel de impro que manejan ustedes es una obviedad lo que estoy diciendo, pero lo digo a modo de refresco, que es las personas que están con nosotros en el escenario, dependiendo del género que estemos transitando en la impro, pueden ser desde fantasmas, desde recuerdos, digo, como no dejarlo ceñido al cotidiano de estoy hablando con un grupo de amigos, estoy hablando en la fila de un banco, estoy hablando... No, no. ¿Qué pasa si estoy en la soledad de mi casa, que mientras me lavo los dientes, el otro personaje es el que está del otro lado del espejo? O sea, mi yo del otro lado del espejo. ¿O qué pasa si otro personaje es mi padre que ha fallecido, que me visita en sueños? ¿Qué pasa si el que habla es la cortina del baño? ¿Qué pasa si, o sea, depositar esos personajes en diferentes planos de realidad? Solo eso planteo como cosa obvia, pero que no me parece que esté de más para plantearla. Entonces, ahora sí, la soledad absoluta. Entonces, lo que sí vamos a plantear es soliloquio, pero dentro de un prol. Y entonces, la R de relación debe estar en relación al lugar o al personaje que estén componiendo. Es decir, la R está, pero no en relación a otro personaje, sino al personaje propio o en relación al lugar. Pero de lo que estén hablando, el soliloquio debe ir en otra línea. O sea, no están hablando, digo, si son una empresa de flete y están acomodando muebles, no están hablando de los muebles o no están hablando de su trabajo. Sí lo pueden usar como alegoría, lo frágil de bla, 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 lo robusto. Entonces, quieren utilizar los muebles como excusa para generar el monólogo, genial. Pero no se habla de, uy, se me cayó el jarrón, ahora me van a despedir, ¿qué voy a hacer? La puta madre, yo necesito este trabajo. No, no, sino monólogo dentro de ese prol. Eh, yo les voy a pasar un libro, que no recuerdo si se los pasé, pero bueno, lo voy a dejar subido en la página de Global, capaz que ya lo conocen, que se llama 99 ejercicios de estilos, de Raymond Queneau. No, perdón, ejercicios de estilos solos es de Raymond Queneau. Vosotros. Y 99 ejercicios. No, porque hay otro que es más, que ha sido hecho para otro moderno con dibujos. Ese es el que iba a decir eso. El de ejercicio de estilo, ese es el de Raymond Queneau. Y el de Matt Madden es el de 99 ejercicios de estilo. Entonces, bueno, nada, lo subo ahí. Y para esos momentos de soledad escénica son brillantes. Soledad real, digo. Porque lo que nos hacen ambos, primero Raymond Queneau y luego Matt Madden, basado en ese libro, es una misma situación desde
formas distintas de contar esa misma situación, desde recursos literarios hasta recursos estéticos, hasta puntos de vista. Entonces, en el de Mad Madden, por ejemplo, que es una historieta, empieza una historieta de 7 viñetas o de X cantidad de viñetas, y después son 99 veces eso, pero ¿cómo sería eso mismo desde la mirada de Game of Thrones? ¿Cómo sería eso mismo desde la mirada desde la heladera, desde adentro? ¿Cómo sería eso mismo desde solo vocales? Bueno, no sé, como lo que hacemos en impro como ejercicio de estilo. Entonces es interesante porque adquiere mucha poética nuestro discurso en el escenario. Y luego, que no me acuerdo el nombre de quién, pero está esto de eh, como un manualcito de monólogos y de soliloquios, que es el monólogo dirigido a quién. Entonces eso también organiza el monólogo dirigido al público, el monólogo dirigido a uno mismo, el monólogo dirigido a... ¿no? Entonces, según a quién interpelo, el monólogo también eh, bueno, ayuda y obviamente que eso también se los voy a dejar en la página de Global Impro para que se lo puedan descargar. ¿Ok? Cuando pasen 2 minutos, intercambian y, o sea, lo hacen solo una vez, 2 minutos de soledad dentro de un prol. Cuando pasan 2 minutos, cambia quién lo hace. Bueno, entonces Clau queda con Irene, Chris queda con Sil, Mary con Samantha. Mary y Samantha ya trabajaron. No, no trabajaron. Sí trabajaron. No, no trabajaron. Estas parejas no trabajaron, ¿no? Clau, Irene, Chris, Sil. Perfecto. Bien. Entonces, nada, imagínense lo más largo también, ¿no? Acá, porque es parte de un seminario, pero animarnos a qué pasa si un espectáculo de impro o dentro de un espectáculo de impro estamos 30 minutos sentadas en una silla hablando al público y solo hablando y sin definir dónde estoy, solamente hablando, obviamente con una poética definida y demás. Entonces, bueno, ahí vendrán los fundamentalistas de la impro a decirnos, pero no hay acción, no hay un prol armado, no hay un estatus, bueno, la mierda que nos quieren decir. Pero ¿quién puede decirnos que eso que estamos haciendo no está siendo improvisado, que no está siendo creado, que no hay una decisión, que no hay una directiva, que no hay una forma? Eh, Aquí en Argentina, Tato Pavlovsky, que era un eh, director, dramaturgo y también intérprete y pedagogo, se dedicó al psicodrama. Eh, y a los casi 80 años hizo en uno de los teatros más grandes de aquí una obra que se llamaba Variaciones Meyerhold. Y duraba entre 1 hora 40 y 2 horas. Y así estaba anunciado. Espectacular, entre 1 hora 40 y 2 horas. Y era él sentado en una silla. Claro, tenía 80 años. Pero les prometo que todas las personas que estábamos ahí sentadas estábamos agarrados así de la butaca, atentos. No lo sostenía actoralmente. Era un tipo hablando. Y que improvisaba sobre Meyerhold, siendo él Meyerhold, anécdotas y bla. Y él iba decidiendo ahí sobre la marcha. Entonces no había nunca dos funciones iguales. Lo cierto es que muchos textos obviamente los tenía escritos, pero él los variaba. Bueno, eh, yo siento que con la impro eh, tenemos la oportunidad de avanzar. Quiero decir, usando la impro, desde la impro, eh, siento que la forma de avanzar
es hacer lo que queremos y no lo que heredamos. O no solamente lo que heredamos. Lo que heredamos, piensan que es la visión de quien nos ha enseñado eso. Lo mismo si estudiásemos piano. Entonces, quiero decir, aprendamos una técnica, no una forma de aplicar la técnica, eh, como si fuese la única. Entonces, aquí lo bonito es que seis, seis resultados distintos ante un mismo disparador, eso genera identidad, versus seis resultados similares ante un mismo disparador. Entonces, son ustedes seis, yo quisiera ver seis espectáculos, seis obras distintas, más allá de los recursos que utilicen, al contrario, seis obras distintas porque las seis eligieron qué recursos utilizar para determinados momentos de la obra, qué recursos utilizar según la necesidad narrativa o de puesta que tuvieron para con su obra. Entonces, más allá del formato unipersonal, de la estructura unipersonal, eh, permitámonos hacer espectáculos de impro o desde la impro o utilizando la impro, pero que nos identifiquen al 101%, ni una milésima menos. Si no, hay algo que está mal. Si no, hay algo que creo yo que está mal, que es no estar haciendo lo que queremos artísticamente, está mal. Está mal. Está mal. Para eso trabajamos en una empresa en relación de dependencia. En una obra de teatro tenemos que hacer lo que queremos, lo que nos represente. Así hagamos el personaje más alejado de nosotras, pero tiene que ser parte de un mensaje general que digamos si estoy de acuerdo con eso que transmite la obra. Bueno, estos son algunos de los lugares, ¿no? O sea, desdoblarme en personajes, eh, profundizar en un solo personaje, habitar la soledad del escenario, o mejor dicho, habitar la soledad de la escena, diferenciar lo que es la ficción de la realidad, dentro de la ficción, diferentes niveles de realidad, dentro de la ficción, digo, está la ficción y la realidad, y dentro de la ficción, diferentes niveles de realidad. Dentro de la ficción y la realidad, que lo hablamos en una de las primeras clases, recuerden que pueden hacer una fusión de la ficción y la realidad. Entonces, para el soliloquio está muy bueno si, por ejemplo, digo, en este momento de soliloquio, en vez de interactuar con otros personajes en la escena, pueden interactuar directamente con el público, siendo el público un grupo de alumnos o de alumnas de una escuela, siendo ustedes maestro o maestro, o director o director, o supervisor o supervisora, o bien o alumno o alumna, compañero o compañera de ese grupo de alumnos, grupo de autoayuda, una iglesia, una masa iracunda, una familia, bueno, lo que ustedes quieran depositar en el público. Entonces el público, que es la realidad, a ustedes le depositan ficción. Algo así como lo que hablábamos con quien nos hace la música para que sea diegética, decir, bueno, lo incluyo dentro de la ficción. ¿Durante toda la obra? Sí, puede ser durante toda la obra o bien puede ser para un momento en particular. Aquí en Buenos Aires tuve un iluminador que todas las funciones él hablaba. O sea, se me metía en las escenas al punto tal que ya después me había enojado y le había dicho, pero no te metas más porque no es algo que yo estoy decidiendo. Y él lo hacía porque le parecía que me estaba ayudando y era como, bueno, un defecto de su cabeza que le parecía que, bueno, te completo los personajes que... Pero podría ser un recurso. Eh, bueno, creo que se entiende hacia dónde voy. ¿Sí? Cuidado de que la impro solo sea la simbiosis de ficción y realidad. En eso parecía ser que la impro como género, que para mí no existe, pero digo, catalogada como género, es más cercana al clown, ¿no? Es decir, la cuarta pared está prácticamente caída y el público está subido al escenario con nosotros. Hacemos lo que hacemos para que el público participe, nos dé el título, nos dé la forma que se ríe, no se ríe. Cuidado con eso, digo, como dejemos subir al público al escenario, entrar al escenario hasta donde nosotras querramos y no necesariamente
porque la normativa es que los espectáculos de impro son participativos. O sea, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con lo que trabajamos hasta recién? ¿Hubo observación, algo que hayan transitado, que quieran compartir? Si no, le pedimos a Sami que nos muestre primero. Bueno, Irene. Em, Hicimos hace miles de años como un curso, Omar creo que fue, de todos los tipos de monólogo que puede haber en escena. Y era bastante interesante como para encontrar una forma de dialogar solo o sola con diferentes interlocutores, intraescena, extraescena, ausente, no sé qué tal. Molaría como hacernos esa lista, quizá, y a lo mejor si nos la pudieras evaluar en el sentido estético, ¿no? De qué significa en el sentido estético hablarle al público o a Dios o a una personaje dentro de, no sé. Porque Sí, sí. a mí o sea, yo conozco la lista, pero no sé qué implica bajo la vista de alguien un poco más experto en apreciarlo, no sé qué implica cada decisión, cada uno de los elementos de esa lista. Sí, sí. Esa lista, conozco el taller que ha dado Omar, no por haberlo tomado, sino porque hemos compartido festivales y nos asistíamos mutuamente en varios de ellos. Es exacta, o sea, es una lista caprichosa, entre comillas, de la misma manera que lo de Matt Madden o lo de Raymond Quenos, quiero decir. Es más concreta en este punto de a quién está dirigido esto que decía antes. eh, Creo que es de Sinisterra, un texto que va sobre eso, que me lo había pasado Berta en su momento. Eh, Nada, es esto, quiero decir, no importa cuál sea la decisión, o mejor dicho, sí importa la decisión que tomemos, pero es lo de la máscara que digo, o sea, idealmente la máscara no debe hablar, pero si vos encontrás que, entonces, eh, hacia mi yo del futuro, por decir algo, ¿no? Un monólogo hacia mi yo del futuro. Bueno, no caigas en la trampa de crecer, bueno, todas las mierdas, cliché, puta. Bueno. Ahí hay algo, ¿no? Entonces yo decido hablar desde los clichés a mi yo del futuro. Bueno, es mi yo del futuro hablado desde el cliché. Ahora, si lo hace Clau, a lo mejor lo juega desde lo opuesto, que es eh, cagarse en todos los clichés y que sea como eh, mucho más grotesco y cero lo naif y frase de agenda que uno pensaría frase de publicidad para ese yo del futuro. Eh, y ahí es donde va la identidad para mí. Porque es cómo tomo esos recursos que he leído, que he transitado, que he hecho en algún taller o lo que sea, en pos de. Y lo que más me interesa a mí es que todos estos recursos que yo les estoy dando entiendan que es la punta de un iceberg que yo desconozco. Y que desde ese lugar les voy a decir, me voy a morir desconociéndolo. Y, no, y pretendo que todos tengamos esa certeza de que no podemos ser tan arrogantes de pensar que, que toda nuestra vida nos va a alcanzar para profundizar eh, y hacer cosas con todos los recursos que aprendamos. Pequeña anécdota cortita para entender por qué digo esto. En el 2009 estaba en una relación hipertóxica al punto tal de que durante un año dormía en el comedor, ¿no? Como ya la relación se había terminado, pero yo dormía en el comedor, bueno, como tratando de sostener la típica historia tóxica de tratar de sostener algo que ya estaba muerto. Y claro, me pasaba muchas horas, era la época, todavía no estaba en Netflix muy de moda, o sea, no había nada así como de consumo online, sino que más bien era de descarga. Se descargaban series, discografías. Claro, y yo soy hiper cinéfilo e hiper melómano, ¿no? Entonces, como me gusta mucho la música y si este bajista toca acá, quiero saber dónde toca en otro lado. Y claro, me pasó en un momento, tenía 29 años en ese momento, que, ¿vieron? No sé si les pasó, pero esa carpetita para poner muchos DVDs adentro. Entonces saqué la cuenta
de cuántas horas tenía bajada hasta ese momento de música sola, solo de música para escuchar. De bandas que me encantan, ¿eh? O sea, bandas que son bandas de cabecera de mi vida, pero que no había escuchado ciertos discos, porque capaz que eran de los 70, de los 80, y no me alcanzaba la vida. No me alcanzaba la vida si solo ponía play sin hacer otra cosa más que escuchando esas cosas. Entonces me agarró una desesperación y una angustia de saber que no me iba a alcanzar la vida para escuchar todo lo que había bajado hasta ese momento, en ese año, que no tenía otra cosa para hacer en mi angustia de bajar música o películas o series. Entonces, bueno, ahí fue entender que, claro, es tanta la información que hay, es tanto lo que se está descubriendo, más en esta era donde todo se, por suerte, todo se comparte, que bueno, la realidad es que prefiero más pensar en qué necesito ver, qué necesito escuchar, para qué estoy ahora en este presente, con la info que tengo, y encima muy a lo Tadeusz Kantor de, una vez que aprendimos algo, olvidémoslo. ¿Para qué digo esto? Para no ser esclavo de las técnicas. Entonces, no, aprendí equilibrismo. Bueno, es difícil pensar un espectáculo de equilibrismo de 1 hora y media. ¿Cuánto más puedo hacer que caminar para un lado de la cuerda y luego volver para la otra y después hacer un par de destrezas? Y ya está, se terminó. Capaz que en 20 minutos liquidé toda la destreza que tengo. Bueno, me parece que lo interesante es acumular las cosas y tenerlas ahí. Y lo que te quedó, lo que no te quedó, no te quedó. Siempre está el material para repasar, siempre está este espacio de consulta, pero no preocuparse tanto en construir un espectáculo desde el monólogo dirigido a, sino de qué quiero contar hoy, qué, esto que decía, más preocupado por la vida está así, el reloj de arena está cayendo constantemente y a veces en esta circunstancia cae más rápido. Bueno, ¿qué obra es la que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero contar? Y ahí confiar en, bueno, por eso fíjense que lo que yo les pido es, empecemos a hacer una improvisación. Después de ahí empezamos a desmembrar qué recursos usamos de poesta, de poética. eh, ¿Por qué? Porque capaz que entendemos todos esos recursos, pero a la hora, justo vemos un video de YouTube que es, uy, hay más. Uy, ¿cómo voy a hacer para meter todos esos? Entonces nos queda algo como hiper barroco. eh, no digo que no iré, ¿eh? Solo lo digo como para que no te angusties de aquellas cosas que no entraron o que quedaron ahí en el tintero dando vueltas, que nos va a pasar con todos. Quiero decir, los recursos quedan. Nos queda lo que nos sirve y lo otro por algo no lo entendimos y por algo está ahí. Eh, Es que bueno, capaz que... muchas Pues si no es veces un pensamiento muy de facultad para mí, como de si no te sabes todo y no tenés un 10 no te va a servir. A mí es que a veces me pasa que me sueltan así como las cajas de herramientas en plan de toma, mira estas cosas qué bonito quedan. Pero nunca, hay veces que me sueltan como una ristra de recursos que me parece muy bien y que los tengo aquí en la recámara, pero muchas veces me sueltan los recursos sin explicarme el propósito o la finalidad de los recursos o el impacto que puede tener un recurso u otro, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, mira toda esta cosa que puedes hacer y te puedes poner así, y luego te puedes poner así. Y es como, vale, pero ¿cómo se eficientan o cómo se optimizan esos recursos? ¿No? Y me parece muy interesante lo que dices de tenerlos en la recámara y usarlos si queremos, pero también me gustaría entender cuál es la finalidad o el propósito de algunos de ellos, ¿no? sí, sí, ¿Para qué me puedo poner una máscara? Pues sí, porque sí. en tal situación, no lo sé, ¿no? Como de no tener solamente la caja, sino tener la caja separadita en finalidades, ¿no? Sí, sí. Es que no voy a hablar por Omar, pero voy a hablar por mí. Probablemente no tengas en primera persona la respuesta de cuál es la finalidad. O sea, yo las cosas que les planteo, por ejemplo, en este taller, son cosas que a mí me sirven y que yo sí les puedo decir, claro, yo las pruebo y a mí me sirve, a mí me funcan. Esto que les digo, desdoblarme en personajes o un solo personaje, yo prefiero esto, pero capaz que para el espectáculo que vos haces te conviene desdoblarte en otros personajes. O capaz que te conviene no hacer un unipersonal. Porque ahí es donde digo, a lo que vos querés contar, de pronto no te conviene ser un unipersonal. Decís, querés trabajar con mucha gente, o a lo que planteaba Memi.
Bueno, querés hacer el unipersonal con mucha gente. Bueno, ¿cómo encontramos esa diferencia de foco en ese mucha gente y vos siendo la protagonista? Entonces, en eso sí me gusta como esa pedagogía de descubrí vos también. Como descubrí vos también en el punto, pero no desde el, bueno, yo te lo doy, vos fijate, sino de te cuento y si vos encontrás un límite en esa explicación, vivencialo, como tener inquietud, siempre hace falta para mí el espacio de entrenamiento. Entonces necesitas ese espacio de entrenamiento para vivenciarlo. Y siempre también está bueno como el coacheo. Rodeate de gente que vos sientas que te puede coachear, más allá de talleres, sino como grupo de trabajo, ¿viste? Como decir, después vemos qué espectáculo deviene, porque eso también es una forma de generar espectáculos. Y finalmente con eso quiero que recuerdes cuál era tu objetivo, tu primer clase cuando dijiste aprovechar el espacio unipersonal para mejorarme interpretativamente y como actriz. Entonces, ahí están tus inquietudes. Y si vos sentís que mejorarte como actriz es tener la respuesta a esas preguntas, pues ahí es donde tiene que ir el unipersonal. Un unipersonal que te permita a vos transitar esas inquietudes. Entonces, che, ¿y qué sería hablar con el público o qué finalidad permite? Bueno, pues a entrenarlo, pues a dirigirlo, pues a crear un espectáculo de impro, rompiendo la cuarta pared, pero para que haya una construcción, feedback de ida y vuelta con el público. Bueno, creo que es como... Y no dejes depositada la respuesta en la teoría, sino en la práctica. Y luego de la batalla entre el mundo, la fauna y Chris. Me gusta el dominio y el control que tenés sobre tus mascotas, Chris. Es maravilloso. Hay un dicho en teatro que es: nunca compitas con niños ni con animales porque perderás en el estatus. Ahí lo vimos. Yo estaba tratando de darle toda una explicación a Aire y toda la atención estaba en un perro que, hola, soy un perro. Bueno, entonces, Sami, ¿nos mostrarías esa proto-impro para ese gen, esa semilla que me mandaste que fue tan bella? Y si pudiste elaborar lo que te planteé bien, y si no, bueno, lo que vos hayas encontrado, o lo mismo, digo, no sé, lo que tengas, pero como para poder laburar. Sí, exploré con otras cosas, con otros objetos, igual como también desde el cuerpo. Entonces, a Bueno, ver, voy a mostrar. dale, dale. Empiezo con las compañeras que no habían podido mostrar la semana pasada, y luego si nos da el tiempo seguimos con el resto, y si no, me mandan por WhatsApp como hicimos la otra vez. Bueno, cuando vos me des el ok, comenzamos. Quiero calcular. Ahí. Vos me das el ok, Sam. Voy. 3, 2, 1, va. Ese día estabas muy guapa. Guapísima. Me pregunto si te hubieses puesto igual de guapa, sabiendo lo que te iba a decir ese día. Porque ignoraste muchas cosas. ¿Te hubieses puesto igual de guapa?
Lo importante es que pusiste un límite, pusiste un alto. Pensé que ibas a llorar. Pensé que le ibas a decir por qué. Y no, estiraste el brazo para que se fuera. Ya esté toda la tarde, claro. ¿Vas a poder borrar? ¿Vas a poder decir adiós? No. Todo se borra. Las células también se borran. 7 años les toma. 7 años les toma desaparecer por completo. Y ser nuevas. Y ser otra. Y no habrá marca alguna. No habrá recuerdo alguno. No habrá célula alguna. No habrá célula alguna. Porque se borran. Eso es lo que tengo. Bellísimo, bellísimo, Sam. Eh, ¿Te animás a hacer, usando el mismo recurso, o sea, lo que estás trabajando, otra impro? ¿Otra intro? Claro. Ok. Entonces lo que vamos a ver es esto, ¿no? Ahí es donde empezamos a sentar y generar una idea de espectáculo, ¿no? Como decir, ok, esto lo puedo repetir, cambiando, porque estoy improvisando, pero, o sea, utilizar el recurso y la estructura de la escena. Acá lo que vimos fue como un paréntesis, ¿no? Como si fuese eh, esto de capas de realidad. Una realidad cotidiana y de pronto toma vuelo y de pronto vuelve a la realidad cotidiana. Entonces, ¿qué música elegirías para la parte de la realidad cotidiana, Sam? De la realidad cotidiana, Claro. siento que podría ir un lo-fi, como esos beats como muy Sí, sí, tranquilos. lo tengo, lo tengo, lo Sí. tengo. Bien, entonces vamos a tirar eso y digamos que empieza la impro cuando comienzas con eso, cuando te pones de pie, la bajo y cuando volvés a sentarte y ordenás los bolígrafos y demás, te vuelvo a tirar esa música y el blackout te lo hago yo quitándote la cámara. ¿Sí? Como para que quede esa estructura. ¿Algo que le quieran aportar, chicas, a lo que vieron? Que haga crecer esta idea, ¿no? Yo le sumo lo de la música y lo del blackout. Algo que se les ocurra que... A mí se me ocurre, o sea, se me ocurría como al verte, como que yo lo que esperaba era al principio como, o sea, no, lo que esperaba de al ver, ¿no? De, ay, qué guay que estás, ¿no? Subrayamos supuestamente, normalmente lo importante, ¿no? Con lo que nos queremos, con lo que nos queremos quedar de un texto. Entonces era como de, ostras, como por ejemplo, me he quedado como muy tranquila espiritualmente cuando has dicho, levantó el brazo, ¿no? Y a la vez que lo levantaba lo subrayaba porque era como, ah, vale, es como que sigue, no es aleatorio, o sea, en Claro, una parte
aleatoria, pero hay momentos que a lo mejor si en algún momento hablaras y me miró y me dijo algo a los ojos, se pintaría los ojos. Como que había partes de mí como que esperaban esa parte, ¿no? O me ahoga, ¿no? El me ahoga y está por aquí y es como Dios, es como cuando comes algo y se te queda atrás, que es como un momento, ya está, ya puedo volver. O sea, como que todo se usaba y de repente había algo que remarcaba un poco más y todavía me quedaba como mucho más bonito claro, se está subrayando las palabras o el cuerpo en las palabras. Es interesante lo que plantea Clau porque entonces está hablando de la decisión. Como público pudimos identificar tus decisiones, entonces no vemos que es algo aleatorio, sino que vemos recursos que están al servicio de una poética. Entonces eso toma poética y no es el recurso en sí mismo de, bueno, moverme o el recurso de... Entonces cuando el público identifica el recurso, el público espera. Si vos me prometes algo y lo vas cumpliendo, yo como público es como, ah, ok, ya entiendo qué está pasando y lo disfruto. Decime, Iré. O Había decime. había algo como de cirugía, como de cuando salen los cirujanos plásticos a pintarte en el cuerpo lo que te van a dejar y lo que te van a quitar, ¿sabes? Entonces por ahí hay algo como quirúrgico, no sé. Es una idea de mierda que se me ha ocurrido, pero, pero yo veía como alguien un cirujano operándose a sí mismo, ¿no? Era como ahí había algo médico, quirúrgico o plástico, no lo sé. ¿Qué tema, no? Iré, el estima, ¿por qué idea de mierda? Es una idea, las ideas no son de mierda. Ya te la sentenció, o sea, no la uses porque es una idea de mierda, ¿no? O sea, Capaz que le es una sirve. idea mía de mierda, quiero decir que no sé si encaja con las decisiones que quiera tomar Sam, ¿no? Pero yo vi eso, ¿no? En plan, ostras, se está operando a sí misma y quitándose cachos que no le gustan, ¿no? De sí misma, no lo sé. Bueno, ahí conseguiste otra cosa entonces, Sam, que No me acuerdo. es cuando el público participa o sea, es la parte lúdica de la que planteo que le quita solemnidad, que es el público empieza a jugar como si fuese director o directora, porque en la impro se suele jugar con suerte a la dramaturgia, ¿no? Como el público intenta adivinar qué va a pasar cuando hay una historia. La verdad es que a veces es tan inmediata y tan corta la cosa que el público simplemente está en el gag. Pero a veces cuando se asienta una historia y la dramaturgia, bueno, lo que nos pasa es que jugamos a la dramaturgia. Entonces, bueno, y ahora va a pasar esto, y va a entrar esto, y va a pasar... Cuando las cosas son más performativas, el público trata de anclar en los recursos. ¿Se entiende, no? O sea, Sí, Agatha Christie en la dramaturgia, el mayordomo o el buenito termina siendo malo y el malo te lo hacen creer que es malo, pero parece que va a terminar salvando y uno ya conoce esas fórmulas. Cuando es más performativo es esto. Ah, mirá, lo que sucede con el bolígrafo es una analogía eh, entonces el público empieza a jugar, ¿eh? Bueno, un poco lo que le sucedía a ambas, ¿no? Decir, ah, mira. Y a veces es cruel, ¿no? Porque es como, me hubiese gustado que haga esto. Bueno, párate y hacelo vos, persona del público, es la que está creando en ese momento. había una Al- cosa ahí, luego escuchando a Clau también, como que en positivo es como, ojo, se está subrayando lo importante, ¿no? Pero también hay algo terrorífico de, si está subrayando algo importante, también hay un intérprete, o en este caso Sam, diciendo que hay partes de sí misma que no valen, o sea, que son descartables, ¿no? Y eso me parecía súper potente. En plan de, Sí, sí. diciendo esto vale y esto tirando a la basura. O sea, es como muy potente descartarte partes de ti misma o que no son, no sé, me parecía, o sea, como cuando veo esas fotos de cirujanos pintando en el cuerpo de la gente de esto sobra y esto fuera y esto lo vamos a tirar a la basura al contenedor de desechos biodegradables, ¿sabes? No sé, era como muy potente eso. ¿Alguna cosita más? Si no, probás, Sam. Una rápida también, sin ¿Sí? desvelar mucho, para que María seguro que me deja compartir en Parcas, es un formato que tenemos. Trabajamos con la luz de una forma que, Sam, si vas a usar fluorescentes puede ayudarte un montón. Hay como juegos de luz que pueden hacer resaltar muchísimo, según el color que pongas, el trazo que estás haciendo, incluso hacerlo desaparecer si usas el mismo color, el mismo no, el contrario. Entonces,
eso puede, o sea, si al final se queda, está muy guay utilizar como la luz para incluso hacer desaparecer o resaltar más esas líneas. En una impro que hicimos de improvisaciones mínimas con Marisol, hacíamos de pareja en una videollamada y Marisol se iba escribiendo en el cuerpo lo que sentía, como tatuaje, ¿no? También. Eh, entonces tal vez es eso, ¿no? Poder sumar palabras escritas o dibujos. eh, bueno, vamos a ver, dale. Yo quería decir que todo el tiempo me imaginaba, como tenía además el fondo de la pared blanco, me Sí. imaginaba como letras, como cuando uno escribe un diario y lo arrancas y lo vuelves a poner o tachas y vuelves a poner, como los garabatos aparecían a un lado. Eso está bueno, ¿eh? Bueno, hay como unos pinceles que se pueden sincronizar con el ordenador y generan el trazo virtual. Entonces vos podrías proyectar y que se vea por detrás el trazo real, ¿no? Como que vos estás haciendo en el aire. Eh, que eso sería un recontra mil flash. Sí. Bueno, hipótesis. Usted luego decidirá como directora. Por ahora, tratemos de, con el recurso que vos tenés, vamos a tirar la música, esto que ya pusimos, y si querés agarrar alguna de las cosas que dijeron las compañeras, también adentro. Igual voy por otro lado, ¿no? Para probar que se puede aplicar a varias cosas. Sí, el recurso de plano de realidad y el plano poético, utilízalo. O sea, generate una acción real y cuando escuches la música, Me ha costado mucho el dejar de compararme. El encontrar lugares, puntos específicos que me gustaría cambiar. Cuando tenía 14 años, estaba en cuarto de secundaria. Y nunca me vi como el resto de mi clase. Todo esto era una línea recta. Niño, me dijeron una vez. Niño. A los 14 años. Niño. A las compañeras. A los 17 entré a la universidad. Y aquí no había nada. Y esto tenía una forma extraña para mí. Me tomó mucho rato entender que
Es lo que tocó. Es lo que me alberga. Cada una de sus pequeñas partes Deja son las que me el albergan. bolígrafo en punto fijo. Deja el bolígrafo en punto fijo y ahora sos vos la que se mueve. Sos vos el trazo. Movete como si fueses el trazo de lo que dibuja. Lo dejo en punto fijo. El bolígrafo sí. Vos movete como si fueses el trazo que dibuja. Y esto dejó de ser. Sin palabras. Listo, ahora sí, movete vos y el bolígrafo está quieto. Y eso, todo el cuerpo. Involucra todo el cuerpo como si fuese un trazo de bolígrafo. Volvés a sentarte. Bien, 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 bien. La dejamos perdida, pobre Sam. Vamos a sumarla. Ahí estás, Sam, si querés sumarte. Ya, volví. Bueno, esto que acabamos de hacer es la génesis de cómo se va componiendo un espectáculo. Vemos que de la primera impro a esta ya avanzamos un poco. Y de la primera que me mandó ella el martes por WhatsApp, ya avanzamos 2 veces más. Esto no implica que todo es crecimiento y que todo es crecimiento, sí, pero que no todo es avance. Llega un momento que nos atacamos, llega un momento que lo que teníamos no nos convence, de que hay dudas, de que aparece algo más potente que lo que teníamos, entonces lo desechamos y luego avanzamos en el espectáculo y ya tenemos casi cerrado y volvemos a recuperar esto. O sea, no les puedo decir que hay una fórmula única de construcción y de generar. Pero sí lo que podemos decir es que tiene una identidad del trabajo que claramente lo físico y lo poético, o mejor dicho, la poética está por delante de la dramaturgia. No vemos acá un cuentito, eh, vemos el cuerpo en movimiento. Esto que yo propongo, ella como actriz debe decidirlo. Yo no le puedo imponer esto. ¿Entienden, no? Incluso ella misma tal vez es la que se dirige, o sea, acá en este caso estoy jugando yo a hacerle esto, pero después será ella diciendo, me parece que ganamos más si focalizamos solo en el trazo de la lapicera, del bolígrafo, a no ser más que si yo hago ese trazo o si yo soy ese trazo. Bueno, no sé, son decisiones que se van tomando, pero que ahí está. En la primera vez que lo hizo yo no vi que ella podía hacer el trazo en un momento, ¿no? Como para expandir y tal vez bueno, todas esas son decisiones, porque ahora lo vuelve a hacer y le diría, bueno, antes de volver a sentarte, volvé a la palabra. O sea, del trazo volvé a como si fuese llave, corchete, paréntesis, paréntesis, corchete, llave, ¿no? Como todo el recurso que se abre de una manera lo vamos cerrando. Eh, Interesante porque vemos que funciona. Con dos dramaturgias distintas, una misma poética. Y eso me parece que es una certeza. Cuando algo funciona, independientemente del lugar al que nos lleve, quiero decir, funciona en el sentido de que sobre esto vos podrías terminar la función y decir, la parte del bolígrafo, tal cosa la hice mal, la hice lenta, me la salteé, la modifiqué. eh, y como sucede con el bolígrafo, lo buscaría con otros elementos, con otros objetos. Entonces, ¿qué pasaría si te cepillas los dientes con el dentífrico o con el espejo? Esto que jugábamos antes de, bueno, ¿qué pasaría si estuviese frente a un espejo? Y te desdoblás y vemos que es el otro lado del espejo el que habla. Bueno, no sé, como está todo por descubrirse. Pero como génesis me parece hermosa el hecho de despegarte de la cotidianeidad
y generar poética desde la danza, del movimiento. Me parece acertadísima la música, acertadísima. Me parece que pone el espectáculo en ese tono y el público está en ese tono y vos estás en ese tono y se podría sostener 50 minutos recontra tranquilamente y que el público podría participar brindándote determinados disparadores, pero que también podría ser algo que no precisa de esos disparadores. Eh, entonces también eso como reflexión de la impro no tiene por qué hacer que el público participe. Entonces por ahora diría, tampoco sé si tu espectáculo necesitaría, por lo que vi recién, digo, las dos impro las empezaste sin disparador del público, entonces ¿por qué le pediríamos? Y para blanquear que es impro, ¿para qué? ¿A quién le beneficia eso? Eh, nada, parece que tenés una buena base y que lo haría crecer. Y bueno, el martes que viene, que nos vemos por vez última, eh, me gustaría verlo de vuelta u otra cosa, como dentro de la misma tónica, un recurso nuevo o bien el mismo expandido, explayado, algo que vos experimentes y lo mismo, digo, más allá de que ya lo vimos acá, si querés mandarlo por WhatsApp, con gusto lo vemos como para que de esta semana a la que viene lo podemos expandir un poquito más. ¿Sí? Bueno, Y desde ya gracias. también, no, lo mismo digo, para quienes estén viendo el video que no pudieron venir hoy, si le quieren escribir a Sam y aportarle, bienvenido. Y lo mismo las compañeras que están acá, si tienen algo más para aportarle, con gusto, Sam Yo le quería recibe. decir unas cosas que a lo mejor te sirven. Enfadada. Bueno, Después de decirte 4 cosas. No, si se las podés mandar, porque no la te vamos a las volver a ver. mando. Perfecto, pues te las escribo. No la vamos a volver a ver ahora, así aprovecho y veo a Chris, que no había podido mostrar el martes pasado, y trabajo sobre eso. Y lo que le manden, bueno, esto que digo, escríbanle a Sammy, y tal caso le sirve para el martes próximo. ¿Sí? Así vemos a la hija del Che. Entonces, bueno, apagamos cámaras. ¿Necesitamos saber algo, Sam? ¿Necesitas que te ayude, Sam, Chris? ¿Necesitas que te ayudemos con algo? No, un ratito me voy a apagar la cámara para acomodar esto. Dale. Cuando estés, avisamos. Bien, si alguien quiere aprovechar para preguntar algo del material que tiene, y si creo que el de Chris va a ser el último que veamos hoy, entonces no dejen de mandarme hoy, bueno, ir, probalo hoy, si querés. Como les decía la semana pasada, no es obligatorio, es no, para aprovechar y que les quede una punta de laburo para después continuar, pero bueno, me quedé solo. No sé, pues por ahora puedo preguntar cosas. Dale. No sé. O sea que el, la dificultad que tengo yo, perdón, es que hablar en negro me... Pero es que hablando de Crónica, me parece que me pongo en narrador, como si fuera teatro de denuncia, no sé cómo decir. Sí, sí. Y bueno, luego hay lo de la... Pero si lo haces en realidad, primero te tienes que informar un poco antes de lo que pasó. O sea que, no sé, puedes decir ir... leo algo 2 horas antes y me bajo algunos datos y fechas y luego improviso sobre eso y decido qué tipo de escenas hacer o qué tipo de... Y luego lo de la leyendo de la historia como si fuera una historia de niños, bueno, ahí también eso lo puedes preguntar a alguien que no sé qué tire de los dados o de a personajes y lo improvisas con cosas similares a lo que estás contando en el...
Sí, el recurso que habías usado de lo que estaba dibujado me encantaba. Si eso te lo puede llegar a hacer el público, hermoso, pero yo siento que son dos, por ejemplo, esos serían dos improvisaciones distintas dentro del mismo espectáculo. Porque una cosa es sobre lo que vos quieras hablar y otra cosa es qué pasaría si el público te pone dibujos que no entran de ninguna forma en eso que vos querés contar. Entonces tenés dos distintas, puedes improvisar una leyenda y la otra puede ser basada en hechos reales, ¿no? Yo te voy a recomendar, mira, te lo voy a pasar ahora mismo. Acá en Argentina hay un programa de radio que ya tiene 35 años, que se llama La venganza será terrible. Y la conduce Alejandro Dolina. Y el programa tiene una primera parte que es improvisación, improvisan y hablan, bla, como que no hay nada muy armado, y una segunda parte que se llama El dispositivo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero que hace charlas, prepara charlas sobre reyes, dioses, mitología, historias de Napoleón, pero va a la historia, no a la historia, sino a la persona. Como pequeñas biografías de María Antonieta, como eh, casos pintorescos o cosas pintorescas reales en la vida o el amor en la China del año 300. Entonces como que hay todo un laburo, tiene un grupo de gente que investiga determinada cosa o determinado hecho puntual de la cultura, de lo que sea, y él después lo traduce a así como estoy hablando yo, ¿no? O sea, entonces claro, es muy didáctico, muy pedagógico, y al mismo tiempo son muy interesantes las cosas que cuenta, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando se empieza a usar el tenedor por primera vez, por decir algo, ¿no? Entonces va desde ese abanico de posibilidades, no para que sea igual, sino para que veas cómo sobre algo real y de investigación previa aparece después cómo está presentado y la reflexión posterior, porque siempre lo que tiene, la forma en la que cierra es qué aprendemos de esto, qué enseñanza nos deja, que obviamente es una reflexión de él, y una canción musical que tenga que ver con la charla que dio. Entonces, nada, me parece que está bueno como referencia a esto que vos decías, tal vez leer algo 2 horas antes o escuchar algo 2 horas antes, a vos te deja un marco teórico sobre el cual después improvisar, ¿no? Entonces, bueno, el Cristo, por decir algo, ¿no? El Vía Crucis del Cristo. Bueno, lo podés improvisar a lo Darío Fo, imaginando desde una visión bufona de la situación, desde una situación real, de una situación a lo Omar Galván jugando Elige tu propia Biblia. O sea, estará en vos cómo querés jugar esa situación en la que se identifique ese momento, ¿no? La llegada del hombre a la luna. Bueno, ¿qué pasó con ese tercero que no tocó la luna y que se quedó arriba de la nave? Entonces, ¿qué pasa si vos jugás esa improvisación, ese momento y demás? Ahora te lo paso para que te quede. ¿Estamos, Chris? Sí. Bueno, señora. 3, 2, 1. Póngase sereno y apunte bien. Va usted a matar a un hombre. Póngase sereno y apunte bien. Va usted a matar a mi padre. Pónganse serenos, pónganse serenas y apunten bien, que van a abandonar a una hija.
yo tenía 7 años. Y él era mi héroe. Quería ser como él. Hildita. 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 Vamos, muchacha. ¿Qué puede hacer bien usted? Todo. ¿Ahora se quieren levantar? ¿Ahora se quieren poner de pie? No se los voy a dejar. No se los voy a dejar. El día que mi papá se despidió de mí, vino a amarrarme las zapatillas vestido de otro hombre. Yo pensé que se había enamorado. Y le dije a mi mamá, mamá, creo que ese hombre está muy enamorado de mí. Era mi papá, que me estaba abandonando para ir a salvar a la patria, para ir a ser patria. Y aquí, ¿quién cuidaba de esta patria? Si yo también camino a esta tierra, si yo también necesito conocer libertad. Rebelde, rebelde, que vivan los rebeldes y las rebeldes. ¿Qué pasa con las rebeldes de 7 años? Hildita, 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 Hildita. Como me enoja cuando me dicen Hildita. Voy a llegar hasta ahí. Perdón por cortar tan abruptamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Divino. No sé quién estaba con el teclado que se escuchaba ahí. Yo, perdón. Bueno, es bastante similar a lo que me habías mandado, o sea, como que está la idea ahí de lo que habías mandado, y creo que es un poco lo que te hablaba de Meyerhold, ¿no? Como lo que les hablaba de Meyerhold, que tendría como momentos, como fragmentos, como manchas, y vos tenés que ir mezclándolas durante el espectáculo, porque es un personaje muy puntual el que elegiste. Pero ahora quiero que lo intentes hacer nuevamente, a ver si le podés encontrar otro testimonio, otra situación a esta niña. Está bueno, igual sin perder, me parece que la rebelión a los 7 años, como todas esas cosas, me parece que están bien, pero el recurso del espejo es... no pude dejar de imaginar vos de espaldas al público, pero de frente al público. O sea, tener los espejos a cierta altura que te puedan tomar a vos, o a cierta altura o en cierto ángulo, que permitan al público ver un personaje nuevo estando vos de espaldas. Ok. No sé si acá va a ser más difícil que lo hagas por el encuadre y demás, ¿no? Digo, pero como recurso que vos te desdobles en otros personajes y que ese personaje lo veamos en el espejo, me parece. Y que encima, si el espejo pudieses tener algo dibujado, no sé si se entiende lo que planteo, ¿no? Como si el espejo Sí, sí. tuviese, por Tengo en decir qué algo, ¿no? ponerlo, tengo otro. Unos bigotes, por decir algo, no necesariamente digo, pero si vos sabés que vas a hacer determinado personaje ahí, o vas a hacer al Che, o sea, justo vas a desdoblarte en el Che. Entonces tenés 4 espejos, de los cuales uno es el Che. En el Che tenés la boina dibujada. Entonces vos sabés que te pones de determinada manera que sí, se refleja la imagen, pero la gorra está en el espejo siempre. Entonces, como si fuese un filtro artesanal, sería. Me gusta mucho porque ella, como hipótesis poética, ella se refleja en esos seres. Mm, ok. Es una idea que adquiere mucha poética si ella es, o sea, la visión de esta niña o la visión de este personaje, poder contar la historia, esto que te decía, de las otras hijas, la madre, la esposa del Che,
pudieras interpretar, tal vez no es solo desde el reflejo, ¿no? Tal vez un personaje lo haces desde el reflejo. Este, el fondo me parece que está buenísimo. Mm, Creo que es un armario, ¿no? Es difícil de integrarlo en escena, pero me parece que tiene esa cosa eclesiástica, me lleva a mí o colonial, me parece que está buena, sobre todo de confesionario, me dio como, obviamente que ahí atrás está el padre, ¿no? Ujú. Sí. Y el padre muere en Bolivia. Y, y muere además Es muy ahí buena la frase, si la cortases ahí sería genial. Muere en Bolivia y muere además en, y todo ese y muere además. y muere además en el Congo. ¿Cómo? Sí, previamente murió en el Congo. Les No, dejó una carta que no sé cómo acomodarla, le pero dejó la una primera carta a sus hijas. a sus hijas y específicamente hablando de Hilda al inicio. A mí me seduce mucho la idea de que un espectáculo de impro gira en torno a una persona real y que encima marginado dentro de la historia, ¿no? Porque hasta que vos no la nombraste yo no la conocía y me parece brillante como, sobre todo por de dónde lo sacaste, ¿no? Como esta saga de heroínas y de antihéroes acá en Argentina también, que creo que es la misma editorial. Por Sí, ejemplo, es la está misma. Juana Zurduy y demás, que claro, leerle eso a Juana para mí es brillante porque nada, leerle a mi hija de 7 años en ese momento cosas donde no fuese San Martín el héroe o el prócer, sino poder leerle de Juana Zurduy y las mujeres, bueno, tener a ella también. eh, me parece que como idea está buenísima. El desafío que tenemos, Chris, que, bueno, que puntualmente tenés vos, es cómo hacer que no caiga en la tentación de decir, che, bueno, pero hagamos una obra escrita. Porque las dos veces que la vi las veo como muy similares, de hecho empieza igual, ¿no? ¿Cómo es que dice? Póngase sereno que va usted a Póngase matar. sereno. Póngase sereno, aparte me parece que es una frase maravillosa, eh, es una frase brillante. Póngase sereno. Eh, y lo que vos estás planteando, en verdad, es que ella está en la puerta de la persona o sea, ella está en la situación antes de que entren el ejército boliviano a matarlo. Eh, Elegí esta porque me dio la sensación como lo veo desde noche y digo, esta es una tumba, es Un un, ataúd. un Un ataúd. ataúd. Este, y lo que sí he decidido ya es que voy a criticar el abandono a les hijes, específicamente a los hombres. De, Y entonces quiero empezar lo que dijiste hace un ratito de contar historias a partir de esos personajes me ha hecho pensar que, claro, ella puede estar en situaciones como, no sé, arreglando no sé, un juguete y a partir de esa situación con las personas o seres con los que se vincula, representar esta misma historia, pero desde otras a mí me circunstancias. gusta la alegoría esa que haces, que cuando me lo mandaste al WhatsApp, para mí estaba más claro todavía, de la revolución, que está muy bien la revolución de parte del Che, que entiende la lucha del Che y demás, pero la revolución de una niña de 7 años ante el abandono de un padre y el costo político que tiene eso en su formación y en la educación y en su liberación y en su libertad, eh,
creo que haría como mucho hincapié en eso. Eh, y me parece que está lo de la identidad a flor de piel, esto, que elijas esto, que la temática sea la crítica eh, al abandono. Haría hincapié en eso. Lo que es el desafío es por qué la impro y cómo la ponemos al servicio de lo que queremos contar. ¿Lo podemos hacer una vez más, Cris? Estoy un poco como, Bueno, como mareada porque tengo mucha información. lo que Podría como hacerlo si y te podés mando. mandármelo por WhatsApp, sí, y ponerle hincapié ahora en el recurso, digo, para despejar esto que te está pasando así de embotellamiento, en el recurso, en lo que podemos hacer, lo que les propongo, si quieren, porque creo que ayuda más, es si de acá al martes que viene nos generamos un grupo de WhatsApp para nosotros, para que lo que mande Sam lo podamos ver todos, lo que mande Chris lo podamos ver todos, lo que mande Ire, y que si hay un estancamiento, un pedido de ayuda o lo que sea de parte de todos, no están obligados a contestar, ni mucho menos, ¿eh? Capaz que, bueno, la verdad que me rompe los ovarios tener que estar haciendo algo durante la semana cuando nos vemos los martes, pero si tienen ganas, generamos ese espacio de autoayuda hasta el martes próximo, o lo podemos dejar incluso una semana más para delinear lo que nos quede el martes que viene, porque el martes que viene no vamos a cerrar ningún unipersonal, ni mucho menos, pero me gustaría por lo menos que las 6 y Memi y Lena, creo que falta, puedan transitar también eso. ¿Sí? ¿Les va? Yo les dejo ahí mi WhatsApp, si quieren me escriben y me mandan todos los WhatsApp de ustedes ahí y yo genero el grupo. Y si no, nada, me mandan el video de manera individual y lo elaboramos. ¿Sí? Ahí te mandé, Sil, no sé si te llegó el video de Tengo las que charlas. descargarlo. Bueno, se los pongo a todas también, porque ahí está, por si lo quieren escuchar y ver. Muy interesante el programa. Sí. Bueno, y lo que les pido es el martes que viene, que es la última You're doing clase, online meet. estén ustedes y desde tempranito. Lo ideal sería poder empezar a las 2, que estemos todas. Bueno, quedó la clase grabada. Nos vemos el martes próximo. No se olviden que su pregunta no molesta. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Gracias.